En la vasta y movimentada capital de la India, donde millones buscan oportunidades y recomenzars, una sombra oscura se escondía entre los callejones más olvidados de Nueva Delhi. Allí, en mediados de los años 90, surgiría una historia macabra que conmocionaría al país entero. Su nombre era Chandrakant Jha, un hombre aparentemente común, pero cuya mente guardaba secretos oscuros. Nacido en 1967, vivía una vida discreta en las afueras de la ciudad, vendiendo artículos diversos en los mercados locales. Aunque parecía inofensivo, había algo en el que llamaba la atención: su habilidad para ganar confianza rápidamente. Se acercaba a las personas con facilidad, especialmente trabajadores migrantes provenientes de estados como Bihar y Uttar Pradesh. Esas víctimas eran hombres simples, muchas veces solos en la gran ciudad, buscando trabajo y sustento. Algunos tenían familia distante, otros no tenían a nadie en el mundo. Y fue exactamente eso lo que Chandrakant utilizó a su favor. Ofrecía ayuda inicialmente, empleos pequeños, hospedaje temporal, comida. Con eso, ganaba la confianza de ellos. Pero pronto, esa amistad falsa daría lugar a algo terrible. En 1998, Chandrakant cometió su primer asesinato conocido. Fue en ese año cuando todo comenzó, aunque pocos sospechaban que allí estaba el inicio de una secuencia de crímenes brutales. A pesar de haber cometido un crimen horrendo, Chandrakant logró escapar por mucho tiempo. En 1998 fue arrestado, pero liberado nuevamente en 2002 por falta de pruebas concretas contra él. Esa breve prisión no lo asustó. Por el contrario, parece que solo lo hizo más cuidadoso. Cuando salió de la cárcel, regresó a las calles de Delhi con una nueva determinación y frialdad. Sabía cómo engañar a las autoridades. Su apariencia tranquila y discurso calmado lo ayudaban a mantener la fachada de hombre común. Pocos imaginaban que detrás de esa máscara se escondía un monstruo. Durante los años siguientes, Chandrakant comenzó a atacar con más frecuencia. Sus objetivos seguían siendo los mismos: trabajadores migrantes desprotegidos y vulnerables. Seleccionaba sus víctimas con cuidado. Muchas veces, ellas estaban lejos de casa, sin red de apoyo o alguien que notara su ausencia inmediatamente. Después de ganar la confianza de estas personas, las atraía hacia lugares aislados. Allí colocaba sus planes en práctica, cometiendo crímenes bárbaros y casi siempre descuartizando los cuerpos. Los motivos por los que mataba eran absurdos. Algunas víctimas fueron asesinadas por robar algo pequeño, otras por mentir, e incluso por comer carne. Chandrakant era vegetariano fanático. Pero lo peor de todo era que hacía esto con placer. Dejaba partes de los cuerpos esparcidos por la ciudad, incluso cerca de la famosa prisión de Tiar, como forma de provocar a la policía. Era como si disfrutara jugando con las autoridades. Cada cuerpo mutilado dejado en lugares públicos era un mensaje silencioso: estoy aquí. Vengan a atraparme, si pueden. En 2002, después de cumplir algunos años en prisión por un crimen no probado, Chandrakant Jha salió de las celdas más frío y decidido que nunca. Era como si ese tiempo dentro de la cárcel hubiera agudizado su deseo de matar. Regresó a las calles de Nueva Delhi con el mismo perfil discreto. Vendedor ambulante, figura pacata en los mercados locales, siempre dispuesto a ayudar a quien parecía estar en dificultades. Pero detrás de esa fachada estaba un hombre que había perdido cualquier rastro de humanidad. Su primera víctima tras la libertad sería Sekar, un trabajador migrante que buscaba recomenzar su vida en la capital. Sekar era originario de Bihar, había dejado a su familia atrás en busca de trabajo mejor. Confió en Chandrakant desde el principio, creyendo haber encontrado un amigo verdadero. La amistad falsa duró poco. Pronto Chandrakant empezó a observar detalles pequeños: fallos, hábitos, comportamientos. Y fue exactamente eso lo que usó para justificar el asesinato. Según investigaciones posteriores, Sekar fue asesinado por causa de una discusión insignificante. Algo tan trivial como una mentira o un desliz en las promesas hechas al nuevo amigo. El cuerpo de Sekar fue encontrado en partes. Chandrakant ya empezaba a mostrar su firma. Escondería los cuerpos con cuidado, pero dejaría algunas partes esparcidas por la ciudad,
como provocación a las autoridades. Al año siguiente, 2003, otra víctima cayó bajo sus manos. Umes. Otro trabajador migrante, también de Bihar, que creía haber encontrado apoyo en Chandrakant. Umes intentó acercarse a él por necesidad. Estaba sin trabajo, sin dinero y sin lugar para quedarse. Chandrakant ofreció ayuda, pero cobró un precio terrible. No hay registros de lucha o resistencia. Todo indica que Chandrakant actuó con tranquilidad, usando el estrangulamiento como método principal. Fue rápido, silencioso y frío. Como hizo con Sekar, descuartizó el cuerpo de Umes. Partes fueron encontradas días después en puntos estratégicos de la ciudad, como si estuviera jugando con la policía. Con estos dos nuevos crímenes, Chandrakant mostraba que no era un criminal común. Había en él un deseo de control, de poder, y hasta cierto placer en ver el miedo expandirse. Las autoridades no tenían idea de quién estaba detrás de los crímenes. Los cuerpos aparecían, sí, pero eran difíciles de identificar. Muchas víctimas ni siquiera tenían registro formal en la ciudad. Chandrakant seleccionaba bien sus objetivos. Trabajadores invisibles en el sistema, hombres que nadie reclamaría cuando desaparecieran. Era perfecto para él. Ninguna presión, ninguna investigación seria. Y así, mientras la policía se distraía con otros casos, Chandrakant seguía libre. Y ya planeaba su próxima víctima. Gudu, que entraría en su vida en 2005, y saldría de ella para siempre. Chandrakant ja no mataba al azar. Cada víctima era cuidadosamente seleccionada, casi como parte de un plan bien elaborado. Sabía exactamente quién sería su próxima víctima antes incluso de iniciar el contacto. Su objetivo principal eran los trabajadores migrantes, hombres que venían de estados pobres de la India, como Bihar y Uttar Pradesh, en busca de una vida mejor en la capital, Nueva Delhi. Esas personas solían ser solitarias, sin familia cerca, sin amigos verdaderos, y muchas veces, sin documentos o registros formales. Eso era exactamente lo que Chandrakant buscaba. Se acercaba a ellos ofreciendo ayuda inicial, empleo temporal, alojamiento, comida. Con eso, ganaba su confianza. Muchas veces, las víctimas lo veían como un amigo o incluso como un protector. Pero esa amistad era solo una fachada. Para Chandrakant, esos hombres eran piezas de un juego mórbido. Eran vulnerables, aislados, y perfectos para su propósito siniestro. Observaba cada detalle, hábitos, personalidad, rutina. Todo esto formaba parte del proceso de selección. Quería saber hasta dónde podía llegar sin levantar sospechas. Además, Chandrakant tenía ciertas reglas personales, reglas distorsionadas, pero reglas al fin y al cabo. Sus asesinatos eran motivados por cosas triviales, como mentiras, robos de pequeño valor o incluso por comer carne. Sí, leyó bien. Chandrakant era vegetariano convencido, y cualquier persona que comiera carne en su presencia podría estar firmando su propia sentencia de muerte. Esta obsesión alimenticia era solo uno de los criterios bizarros que usaba para decidir quién viviría o moriría. Gudu, una de las víctimas de 2005, pudo haber sido asesinado por este motivo. Gudu era otro hombre simple, que había dejado todo atrás en busca de trabajo. Cuando conoció a Chandrakant, creyó haber encontrado a alguien que lo ayudaría en esta jornada. Pero no tardó mucho para que la amistad se transformara en tragedia. Una discusión aparentemente sin importancia fue suficiente para que Chandrakant actuara. El cuerpo de Gudu fue encontrado días después, parcialmente descuartizado. Partes aparecieron en lugares inesperados, como si fuera un aviso silencioso a la policía: «Estoy aquí. No me encontrarán». Era como si Chandrakant estuviera jugando con las autoridades. Cada cuerpo dejado en lugares públicos era una provocación, una forma de mostrar superioridad. Por dentro, parecía sentir placer al ver el caos aumentar. La falta de respuestas de las autoridades solo lo animaba a continuar. Cada crimen cometido sin castigo era como una victoria personal. Y mientras tanto, ya tenía la mira en la próxima víctima. En 2006, le tocaría el turno a Amit, otro trabajador indefenso que caería en las garras del carnicero de Delhi.
El método de Chandrakant Jha era tan frío como eficaz. No actuaba por impulso, ni cometía errores. Cada asesinato era casi como una rutina. Ganar confianza, identificar un motivo para matar y luego ejecutar con extrema violencia. Su instrumento principal era su propia fuerza. La mayoría de las víctimas fue asesinada por estrangulamiento. Rápido, silencioso y sin dejar marcas evidentes de lucha o defensa. Seleccionaba bien los momentos y los lugares. Muchas veces llevaba a las víctimas a lugares aislados, como cuartos vacíos, callejones escondidos o incluso dentro de su propia casa, cuando sabía que estaría solo. No había vacilación. Tan pronto como decidía atacar, Chandrakant actuaba con frialdad. Las víctimas, muchas veces sorprendidas, ni siquiera tenían tiempo de reaccionar. Era como si hubiera estudiado cada movimiento antes de ponerlo en práctica. Pero lo peor venía después. Después de matar, Chandrakant pasaba horas descuartizando los cuerpos. Usaba cuchillos afilados y herramientas improvisadas, dividiendo cadáveres en partes más pequeñas para facilitar el transporte y la ocultación. Esta etapa parecía formar parte del ritual. Para él, era casi placentera. Como si estar rodeado de sangre y carne humana lo hiciera sentirse en control absoluto de la situación. Las partes de los cuerpos eran envueltas en plástico o tela y escondidas en mochilas, bolsas o cajas. Luego las transportaba por las calles de Nueva Delhi como si fuera solo otro hombre común cargando mercancías. Algunas partes eran descartadas en basureros comunes. Otras eran dejadas cerca de la prisión de Tiar, como forma de provocar a la policía y mostrar que siempre estaba un paso adelante. En algunos casos, partes de los cuerpos fueron encontradas en ríos o en terrenos baldíos. Eran recogidas por accidente, muchas veces por residentes o recolectores de reciclaje que no imaginaban lo que estaban a punto de encontrar. Durante años, este patrón continuó. Sin patrón fijo de ubicación, sin firma clara, solo cuerpos apareciendo en puntos aleatorios de la ciudad, como si fueran piezas de un juego morboso esparcidas al azar. La falta de registros formales entre las víctimas también ayudaba a Chandrakant. Muchos trabajadores migrantes ni siquiera tenían documentos o familiares cerca para denunciar su desaparición. Esto hacía que los crímenes pasaran desapercibidos durante mucho tiempo. Incluso la policía tardaba en reconocer que había un patrón detrás de las muertes. Pero Chandrakant no quería quedar invisible. Quería ser notado. Quería que supieran que existía. Por eso, a veces dejaba notas escritas junto a los pedazos de los cuerpos. Estos mensajes eran desafiantes, llenos de ironía y arrogancia. En algunos de ellos escribía cosas como "nunca me atraparán", o "estoy jugando con ustedes". Y mientras la ciudad dormía, él seguía libre, planeando su próxima víctima. En 2006, le tocaría el turno a Amit, otro trabajador que caería en las garras del asesino de sonrisa fácil, pero alma oscura. Chandrakant Jha no era solo un asesino frío y calculador. También tenía una necesidad clara de ser notado. Y para eso, usaba una estrategia cruel. Desafiar abiertamente a las autoridades con mensajes escritos y cuerpos esparcidos como trofeos. Cada crimen cometido por él parecía formar parte de un juego psicológico. Era como si estuviera poniendo a prueba los límites de la policía india, viendo hasta dónde podía llegar sin ser capturado. Dejaba partes de los cuerpos en lugares estratégicos, muchas veces cerca de comisarías o incluso cerca de la famosa prisión de Tiar, un símbolo máximo de la justicia en el país. Esta elección no era casual. Chandrakant quería que las autoridades supieran que estaba allí, caminando entre ellas, mientras el sistema fallaba al identificarlo. Además, solía dejar notas escritas a mano junto a los pedazos de los cuerpos. Algunas eran cortas, otras más elaboradas, pero todas tenían el mismo objetivo: provocar miedo, confusión y frustración en la policía. En una de estas notas, escribió algo como: "Son incompetentes. ¿Cómo me atraparán si ni siquiera saben quién soy?". Era pura arrogancia disfrazada de pregunta. Otras notas eran más amenazadoras: "Estoy por todas partes. Nunca me encontrarán". Estas palabras resonaban en los pasillos de las comisarías como un recordatorio constante de que alguien estaba jugando con el sistema.
Estas provocaciones aumentaban la presión sobre las fuerzas policiales. Cada cuerpo encontrado generaba titulares, cada nota escrita se convertía en noticia. La ciudad empezaba a sentir miedo, y la policía, presionada, necesitaba actuar. Pero Chandrakant parecía siempre estar un paso adelante. Sabía cómo esconderse, cómo limpiar pistas y cómo actuar sin dejar rastros. Era casi como si hubiera estudiado las fallas del sistema y las explotara con maestría. A pesar de todo el caos que creaba, mantenía su rutina aparentemente normal. Seguía vendiendo artículos en los mercados, conversando con personas, sonriendo, como si nada estuviera sucediendo. Era esta dualidad lo que hacía su caso tan aterrador. Por fuera, un hombre común. Por dentro, un psicópata que desafiaba al propio Estado con sangre fría literal. Las autoridades llegaron a formar equipos especiales para investigar los casos de cuerpos descuartizados encontrados por la ciudad. Pero la falta de registros formales de las víctimas dificultaba cualquier avance significativo. Muchos de los trabajadores migrantes asesinados por Chandrakant ni siquiera tenían documentos válidos. Algunos usaban nombres falsos. Otros eran completamente anónimos en el sistema. Esto hacía que las investigaciones fueran lentas, y a veces, infructuosas. Incluso la identificación de los cuerpos tardaba semanas, y cuando eso finalmente ocurría, no había familiares para reclamarlos. Mientras tanto, Chandrakant seguía libre, sonriendo ante cámaras, caminando por las calles como cualquier otro ciudadano. Pero por dentro, ya preparaba su próxima jugada, y su próxima víctima. Tras años de crímenes silenciosos y cuerpos apareciendo como piezas de un rompecabezas morboso, la policía india finalmente comenzó a percibir el patrón. Y fue exactamente eso lo que inició el fin del reinado de terror de Chandrakant Jha. A partir de 2007, los investigadores empezaron a reunir información aislada. Cuerpos encontrados en diferentes partes de la ciudad tenían algo en común. Todos eran de trabajadores migrantes y presentaban marcas similares de estrangulamiento y descuartizamiento. Además, las notas dejadas al lado de los cuerpos comenzaron a ser analizadas con más atención. El lenguaje, la letra e incluso el tipo de papel utilizado empezaron a compararse entre los casos. Era como si Chandrakant estuviera firmando sus crímenes. Cada mensaje era una pista, y ahora, por primera vez, esas pistas empezaban a encajar. Las autoridades también comenzaron a trazar un perfil psicológico del criminal. Parecía tener cierto grado de inteligencia, habilidad social y un comportamiento controlado, casi metódico. Esto hacía la identificación de él aún más difícil, pero también ayudaba a restringir el abanico de sospechosos. Con el tiempo, los investigadores notaron que todas las víctimas habían sido vistas con un mismo hombre antes de desaparecer. Era siempre alguien discreto, con ropa sencilla, que frecuentaba mercados locales y hablaba fácilmente con los migrantes. Fue entonces cuando Chandrakant Jha entró oficialmente en la lista de sospechosos. Un hombre con historial criminal, ya detenido anteriormente, pero liberado por falta de pruebas. Ahora, ese pasado volvería para perseguirlo. Equipos especializados revisaron antiguos registros, testimonios e incluso fotografías. Compararon testimonios de personas que convivieron con Chandrakant y comenzaron a reconstruir su rutina. Más que eso, descubrieron que mantenía contacto frecuente con trabajadores migrantes, ofreciendo empleos temporales y ayuda. Era exactamente así como atraía a sus víctimas. Con el tiempo, los investigadores llegaron a una dirección. Una casa modesta en el oeste de Delhi, donde Chandrakant vivía solo o casi siempre lejos de su familia. Un lugar perfecto para ocultar crímenes. La policía decidió hacer una inspección en los alrededores de su residencia. Se encontraron rastros de sangre, trozos de tela manchados y otros vestigios que llamaron la atención de las autoridades. La presión aumentaba. Los periódicos ya hablaban de un asesino en serie suelto en la capital. Las redes sociales comenzaron a discutir el caso. Y Chandrakant, quizás por primera vez, sintió el peso de la mirada pública. Pero no se detuvo. En 2007, dos nuevas víctimas cayeron bajo sus manos, Upender y Dalip. Serían sus últimos asesinatos, porque poco después,
el cerco se cerraría definitivamente. En 2007, tras años cometiendo crímenes brutales y dejando cuerpos descuartizados por la ciudad como trofeos, el nombre de Chandrakant Jha finalmente se hizo público. Las investigaciones habían avanzado, y las pruebas comenzaban a acumularse contra él. La policía realizó una operación coordinada e irrumpió en su residencia en el oeste de Delhi. Allí encontraron ropa manchada, herramientas posiblemente usadas en los asesinatos y otros objetos sospechosos que serían analizados cuidadosamente. A pesar de su aparente tranquilidad en su comportamiento, Chandrakant fue arrestado sin resistencia. Sabía que el juego estaba llegando a su fin, pero aún intentaba mantener su fachada de hombre común. Los primeros testimonios surgieron. Personas que tuvieron contacto con él comenzaron a relatar comportamientos extraños, conversaciones desconectadas e incluso amenazas veladas que antes parecían insignificantes. Con el pasar de los meses, los investigadores lograron reconstruir parte del camino recorrido por Chandrakant. Identificaron al menos 18 víctimas, todos trabajadores migrantes, cuyas desapariciones ahora ganaban un significado terrible. El caso fue llevado ante el tribunal, y tras un largo proceso judicial, Chandrakant Jha fue formalmente acusado de múltiples homicidios, ocultación de cadáveres y desafío sistemático a las autoridades. Durante el juicio, testigos dieron detalles escalofriantes sobre sus interacciones con el acusado. Algunas personas que sobrevivieron a situaciones cercanas al peligro contaron historias que helaron al tribunal. Uno de los momentos más impactantes fue cuando se presentaron las famosas notas escritas por él, aquellas dejadas junto a los cuerpos esparcidos por Nueva Delhi. La letra fue comparada y confirmada como siendo de él. Además, análisis forenses revelaron rastros de sangre compatibles con algunas de las víctimas encontradas. Aunque no había ADN suficiente para todos los casos, el patrón de los crímenes era innegable. En febrero de 2013, el veredicto finalmente salió. Chandrakant Jha fue declarado culpable en 3 acusaciones de asesinato, las únicas con pruebas concretas en ese momento. Como castigo, recibió 2 sentencias de muerte y una pena de prisión perpetua hasta la muerte. Era una decisión rara y simbólica. Incluso si no fuera ejecutado, nunca saldría de la cárcel. Esta sentencia causó gran repercusión en India. Para muchos, era una victoria del sistema de justicia. Para otros, solo el comienzo de una nueva batalla legal que duraría años. Pero Chandrakant no aceptó la sentencia sin reaccionar. Recurrió al Tribunal Supremo de India, argumentando que las pruebas eran circunstanciales y que había sido injustamente condenado. Incluso detrás de las rejas, continuaba desafiando a las autoridades. En entrevistas concedidas dentro de la prisión, mantenía su postura arrogante, negando involucramiento en algunos de los crímenes. Y mientras tanto, el país observaba perplejo el desenlace de un caso que mezclaba brutalidad, frialdad y un sistema de justicia que, tras casi 2 décadas, finalmente había dado su primera respuesta real al carnicero de Delhi. El caso de Chandrakant Jha no impactó solo las calles de Nueva Delhi. Rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados en todo el país, y su historia pronto cruzó fronteras. La prensa india dedicó horas de cobertura al llamado carnicero de Delhi, como fue apodado por la prensa. Noticiarios, revistas y portales de noticias cubrieron cada detalle del juicio. Era raro encontrar a alguien en India que no hubiera oído hablar de él. Su nombre se convirtió en sinónimo de frialdad, crueldad y manipulación. Muchos se preguntaban, ¿cómo alguien tan discreto podía esconder tantos crímenes? Para la sociedad india, el caso trajo a colación cuestiones delicadas: la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes, la falla en los sistemas de identificación de personas desaparecidas y la lentitud de las investigaciones criminales. Muchas familias de víctimas ni siquiera supieron de la muerte de sus seres queridos. Algunos cuerpos nunca fueron identificados, y otros solo fueron encontrados años después, cuando ya era demasiado tarde para cualquier justicia familiar. Además, el caso también generó debates sobre salud mental y psicopatía en el país. Chandrakant parecía tener todos los rasgos de un asesino en serie clásico: inteligencia por encima del promedio, carisma, ausencia de remordimiento y control total sobre sus acciones. Pero no todos veían esto como algo nuevo.
Para expertos forenses indios, casos como el suyo eran raros de descubrir, pero posiblemente más comunes de lo que se imaginaba. En el escenario internacional, el caso comenzó a ganar atención tras reportajes en canales globales de noticias y documentales sobre crímenes reales. Sitios extranjeros empezaron a mencionar a Chandrakant Jha como ejemplo de cómo crímenes brutales pueden permanecer invisibles durante mucho tiempo. Revistas como la BBC, The Guardian e incluso canales estadounidenses de True Crime comenzaron a mencionarlo como un ejemplo de cómo los criminales pueden engañar a la sociedad durante años. La forma en que seleccionaba víctimas vulnerables, usaba estrategias frías de aproximación y dejaba mensajes provocadores a las autoridades llamó la atención de criminólogos de todo el mundo. En India, el caso sirvió como alerta para mejorar la forma en que se tratan desapariciones de migrantes. Comenzaron a surgir movimientos locales pidiendo mayor protección a estas poblaciones. También hubo una reflexión sobre la eficiencia de la policía en tratar crímenes en serie. El hecho de que Chandrakant haya estado libre por tanto tiempo hizo que muchos cuestionaran los métodos investigativos de la época. Dentro de las cárceles, su caso se convirtió en estudio de comportamiento. Era mantenido bajo observación constante, con profesionales analizando sus actitudes, testimonios e incluso conversaciones con otros presos. Chandrakant parecía enorgullecerse de su notoriedad. En entrevistas dentro de la cárcel, respondía calmadamente a preguntas sobre sus crímenes, sin mostrar arrepentimiento o emoción real. Y mientras el mundo intentaba entender cómo alguien así pudo actuar por tanto tiempo sin ser detenido, el destino legal de Chandrakant aún estaba lejos de ser definido. La próxima parte mostraría cómo su sentencia fue revisada, y cómo casi volvió a las calles. Por fuera, Chandrakant Jha parecía un hombre común. Por dentro, escondía un psicópata que, por casi una década, engañó a amigos, vecinos e incluso a su propia familia con una habilidad aterradora. Nació en 1967, pero poco se sabe sobre sus primeros años de vida. No hay registros claros de abusos en la infancia o traumas que justificaran su comportamiento posterior. Aparentemente, creció en un entorno normal. Se casó por primera vez joven, pero abandonó a su esposa tras solo un año de unión. Ningún documento oficial explica los motivos del abandono, pero testigos sugieren que simplemente desapareció sin dar explicaciones. Después de ese primer matrimonio, regresó a vivir solo por un tiempo, dedicándose al comercio ambulante en los mercados semanales de Nueva Delhi. Fue en este periodo cuando comenzó a establecer contacto con sus futuras víctimas. Más tarde, se casó nuevamente, esta vez con una mujer que, según relatos, no sabía de la verdadera naturaleza de su marido. Con ella, tuvo 5 hijas, manteniendo lo que parecía ser una vida familiar estable. Pero esa imagen era solo una fachada. Aunque tenía hijos, Chandrakant raramente estaba presente en casa. Muchas veces decía estar viajando por negocios o pasaba días enteros lejos de la familia sin explicación. Su esposa, en testimonios posteriores al arresto, dijo que siempre encontró extraño algunos comportamientos, la frialdad emocional, la falta de conexión afectiva y ciertas ausencias inexplicables durante semanas completas. A pesar de eso, nunca imaginó que su marido fuera capaz de cometer crímenes tan brutales. Para ella, era solo distante, introvertido, tal vez incluso solitario, pero no peligroso. Las niñas también crecieron bajo la sombra de un padre ausente. Apenas lo veían, y cuando eso ocurría, actuaba de forma indiferente, como si no tuviera interés en crear vínculos familiares. No hay registros de que las hijas hayan sido directamente afectadas por actitudes violentas o abusivas de Chandrakant. Pero el impacto psicológico llegó después, cuando el nombre del padre se convirtió en sinónimo de horror. Para el mundo exterior, mantenía la imagen de trabajador honesto, vendedor amable y vecino discreto. Esta fachada fue fundamental para que pudiera mantener su rutina criminal por tanto tiempo. Ninguno de los vecinos o conocidos reportó comportamientos sospechosos. Por el contrario, muchos decían que era gentil, servicial y evitaba conflictos. Era exactamente eso lo que lo hacía tan peligroso. El contraste entre su vida pública y privada es impresionante. Mientras cuidaba las apariencias frente a la sociedad, llevaba hombres a cuartos vacíos,
los mataba y los descuartizaba como parte de un ritual morboso. Incluso preso, mantuvo esta dualidad. En entrevistas y testimonios, hablaba calmadamente sobre su vida, como si nada de lo que hizo realmente importara o tuviera peso moral. Ahora, con su libertad perdida, quedaba solo una pregunta. ¿Algún día sentiría remordimiento? ¿O su alma continuaría tan fría como el día en que cometió su primer asesinato? Después de ser condenado en febrero de 2013, Chandrakant Jha fue enviado a la prisión de Tiar, una de las más famosas y superpobladas de India. Allí pasaría el resto de sus días lejos de la sociedad, o al menos eso esperaban todos. Sin embargo, en enero de 2016, el Tribunal Supremo de India revirtió su sentencia de muerte. Las dos penas capitales fueron conmutadas a prisión perpetua sin derecho a libertad condicional. Era una decisión simbólica y polémica. El tribunal argumentó que había dudas sobre la efectividad real de la pena de muerte en el país. Además, la falta de pruebas forenses en algunos de los crímenes hacía difícil mantener la ejecución como forma de castigo. A pesar de ello, la sentencia de prisión perpetua significaba que jamás saldría de la cárcel. ¿O sería solo lo que todos pensaban? En enero de 2022, sorpresivamente, Chandrakant presentó un nuevo pedido de libertad condicional. Esta vez, su argumento fue inesperado. Decía necesitar salir de la prisión para arreglar un prometido adecuado para su hija mayor. Esta justificación causó indignación entre autoridades, familiares de las víctimas y la población en general. ¿Cómo alguien responsable de tantas muertes podría pedir algo así con tanta frialdad? El pedido fue rechazado. Las autoridades consideraron absurdo que un hombre que quitó la vida a tantos hombres pudiera tener cualquier privilegio relacionado con la vida personal o familiar fuera de la prisión. Pero no fue el último intento. En agosto de 2023, el Tribunal Supremo concedió a Chandrakant una libertad condicional temporal de 90 días, bajo fuertes restricciones y monitoreo constante. Este periodo fue usado para investigaciones médicas y psicológicas. Aparentemente, sufría de problemas mentales graves, aunque expertos dudaban de su verdadera intención al mostrar signos de fragilidad. Hoy, Chandrakant Jha está nuevamente tras las rejas, cumpliendo su pena perpetua. Su nombre permanece como uno de los más controversos en la historia criminal india. Su legado es complejo. Para unos, es el símbolo del mal encarnado. Para otros, es un estudio de casos sobre psicopatía, manipulación y fallos en el sistema de seguridad pública. El caso también dejó marcas en la sociedad. Muchos migrantes ahora tienen miedo de confiar en extraños. Familiares de personas desaparecidas se movilizaron por políticas públicas más estrictas. Documentales, libros y reportajes continúan siendo producidos sobre él. Es como si parte del mundo aún intentara entender cómo alguien tan discreto pudo cometer crímenes tan brutales. Y aún preso, Chandrakant mantiene su esencia. Frío, calculador, y sobre todo, convencido de que nunca fue realmente derrotado. Porque mientras haya memoria de sus crímenes, seguirá existiendo, de alguna forma. Y así termina la historia del carnicero de Delhi. Una historia real, aterradora y que nos hace reflexionar. Hasta dónde va la capacidad humana de esconder el mal. Y cuántos otros secretos aún están detrás de sonrisas silenciosas. Si llegó hasta aquí, le agradecemos por su atención. Si disfrutó de este contenido, por favor, apoye al canal dando me gusta, compartiendo con sus amigos y suscribiéndose para recibir más historias reales, intrigantes y conmovedoras como esta. Hay mucho más por venir. Hasta la próxima.